¿Están observando mi pantalla? Sí. Bien. Bájate. Bien, vamos a comenzar hoy hablando de la nomenclatura inorgánica y de las fórmulas químicas. Los objetivos de este encuentro es comprender el concepto de fórmula química, indicar el nombre de un compuesto a partir de su fórmula química, relacionar el nombre de un compuesto con su fórmula y clasificar los compuestos inorgánicos de acuerdo a su nombre y a su fórmula química. Pues bien, para hablar de las fórmulas químicas, siempre iniciamos mencionando la tabla periódica. La tabla periódica, pues, es la representación gráfica que nosotros encontramos con los elementos tanto naturales como aquellos que el hombre ha obtenido y que se encuentran ordenados tanto por su número atómico como por sus propiedades. Vamos a recordar que cuando escribimos un elemento, la fórmula, el símbolo de un elemento químico, cuando este elemento, su nombre, se escribe con dos letras, la primera letra siempre se escribe en mayúscula y la segunda en minúscula. Si es una sola letra, esta letra se escribe en mayúscula. Los compuestos se forman por la unión de dos o más elementos. Esos elementos pueden ser de su misma especie. Entonces, cuando hablamos de elementos, podemos tener, por ejemplo, el helio, que está formado solo por átomos de helio, o otro elemento, el oxígeno, que está formado por átomos de oxígeno, pero que en este elemento, cada molécula de oxígeno está formada por dos átomos de la misma especie. Es decir, que tenemos tanto elementos como compuestos que pueden estar formados por la unión, por enlaces de átomos, y podemos decir que tenemos elementos en cuya composición podemos encontrar moléculas y en los compuestos siempre vamos a encontrar moléculas. La clasificación general de los compuestos químicos es en compuestos orgánicos e inorgánicos. En este encuentro solo vamos a hablar de los compuestos inorgánicos. Pues bien, los compuestos inorgánicos se clasifican en compuestos binarios, ternarios y cuaternarios. Esta definición, ¿a qué se debe? Al número de elementos de diferentes especies que se encuentran en su estructura. Así que en los elementos binarios solo vamos a encontrar dos tipos de elementos, en los ternarios 3 y en los cuaternarios 4. Dentro de los binarios tenemos los óxidos, peróxidos, superóxidos, hidruros y sales binarias. En los ternarios encontramos los hidróxidos, oxácidos y oxisales. Y en los compuestos inorgánicos cuaternarios encontramos tanto las sales ácidas como las sales básicas. Pues bien, ahora, ¿qué es una fórmula química? Nosotros entendemos por fórmula química. Nosotros entendemos por fórmula química a la representación que realizamos con los símbolos de los elementos que forman un compuesto. Y en esta representación que nosotros hacemos con letras mayúsculas,
si los elementos que están formando ese compuesto solo se representan con una letra, siempre la vamos a escribir en mayúscula y vamos a tener los subíndices que me indican la cantidad de veces que encontramos ese elemento en la estructura de una sola molécula o de una sola especie. Ahora, si por ejemplo mi elemento X, esta X me está representando un elemento, no me está representando en este caso el símbolo del elemento, sino es en general. Estoy diciendo X al elemento que puede estar allí, Y otro elemento y Z al otro elemento. Entonces, X, Y, Z va a corresponder a los símbolos y A, B y C son coeficientes, están aquí como subíndices y me van a indicar la cantidad de veces que ese elemento lo vamos a encontrar en la estructura de una molécula. En esta fórmula química, es un ejemplo, tenemos el agua, el ácido sulfúrico, el sulfato de amonio y el amoníaco. Si yo quiero asociar estas fórmulas químicas que estoy representando ahora de compuestos que conocemos con la fórmula general, entonces aquí el hidrógeno sería X, el oxígeno sería y el 2 va a corresponder al subíndice del hidrógeno. Y así se hace con las demás fórmulas químicas. Bien, para verificar los conceptos, aquí hay un ejercicio. El peróxido de hidrógeno es un compuesto que se conoce como agua oxigenada. Su fórmula química es H2O2. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en 3 moléculas de peróxido? ¿Ustedes tienen cómo escribir? Beilina, Laura, María José, ¿me están escuchando? Ah, bien. ¿Tienen cómo escribir? Bien, entonces, este ejercicio que tenemos aquí, ¿cuántos átomos de oxígeno hay en 3 moléculas de peróxido? ¿Quién de las 3 participantes se anima a contestar? María José, sí, son 6. Nosotros sabemos que por cada molécula vamos a tener 2 átomos de oxígeno. Y si tenemos 3 moléculas, entonces en total serían 6 átomos de oxígeno. Voy a continuar aquí. Você não tem estrelas suficientes. Você não tem estrelas suficientes. Un momento, por favor.
Bien, ¿a qué nos referimos a formulación y qué es nomenclatura? Pues bien, cuando nosotros hablamos de formulación, nos referimos al proceso de la escritura, tanto de los compuestos químicos como de las mismas expresiones o reacciones químicas. Ahora, cuando nos referimos a la nomenclatura, nos estamos refiriendo, valga la redundancia, no solo a la escritura, sino cómo nombramos estas representaciones que nosotros escribimos. Actualmente, la nomenclatura que se emplea para los compuestos inorgánicos fue la que se sugirió en la IUPAC desde el año 2005. Pues bien, ¿qué información necesito para formular un compuesto? Para formular un compuesto, yo necesito saber el símbolo de los elementos y saber el número de oxidación de estos elementos. Eso es lo más importante que necesito para iniciar a escribir la fórmula química. Ahora, ¿qué es el número de oxidación? El número de oxidación es diferente, antes de responder qué es el número de oxidación, es diferente a la definición de valencia. Cuando nosotros hablamos de la valencia y de número de oxidación, son dos términos diferentes. Cuando voy primero a definir valencia. Cuando nosotros hablamos de valencia, la valencia se refiere a la capacidad de combinación de un elemento. Entonces, a esa capacidad de combinación nosotros no le vamos a asignar ningún signo positivo o negativo. Simplemente va a ser un número entero. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos que la valencia del hidrógeno es 1. Que la valencia del hidrógeno es 1. Que la valencia del zinc es 2. Bien, entonces me estoy refiriendo a la capacidad de combinación que tiene ese elemento. Cuando yo hablo de número de oxidación, me estoy refiriendo a la capacidad que va a tener un elemento a compartir o ceder electrones. Entonces, cuando nosotros al hidrógeno le asignamos número de oxidación más 1, estamos indicando que ese elemento tiene la capacidad de donar un electrón. Cuando decimos para el zinc que su número de oxidación es más 2, entonces el zinc tiene la capacidad de donar los 2 electrones. ¿Bien? Entonces la diferencia básica entre el número de oxidación y la valencia sencillamente es la definición. Cuando nos hablamos de valencia, sencillamente decimos la capacidad. No estamos indicando la capacidad de combinación, no le estamos indicando ningún signo a esa capacidad, ni positiva ni negativa. Un número de oxidación positivo, el átomo cede electrones. Un número de oxidación negativo, el átomo gana electrones. Entonces, si el sodio tiene un número de oxidación más 1, como él va a ceder electrones, él va a formar un catión.
El cloro, por ejemplo, tiene un número entre sus números de oxidación, porque el cloro tiene varios. Si él tiene la capacidad de aceptar un electrón, entonces su número de oxidación es -1. Existen unas reglas para la asignación del número de oxidación. Entonces, cuando uno trabaja con frecuencia, con mucha frecuencia en la parte de química, entonces uno termina aprendiéndose estas reglas de asignación. El número de oxidación de los elementos libres es 0. La suma algebraica de los números de oxidación de los átomos de una especie neutra es 0. Y si es un ion, es igual a la carga del ion. El número de oxidación del hidrógeno es +1, excepto en los hidruros, que es -1. El número de oxidación del oxígeno es -2, excepto en los peróxidos, que es -1. Y en los superóxidos es -1,5. Siguiendo con las reglas, entonces el número de oxidación de los metales del grupo 1 es +1, el de los metales del grupo 2 es +2, el de los elementos de los grupos 15, 16 y 17 en sus compuestos binarios con metales es -1, -2, -3 respectivamente. Y el número de oxidación del flúor es -1, en los otros halógenos varía entre -1, +1, +3, +5 y +7. Noten ustedes que, de acuerdo a las sugerencias de la IUPAC, esta asignación de positivo y negativo se coloca, ese signo se coloca después del número, no se escribe antes. A veces es fácil recordar el número de oxidación de algunos elementos, porque cuando ellos pertenecen al mismo grupo, comparten ese mismo número de oxidación. Por ejemplo, el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio es +1. La plata también es +1, pero no pertenece a ese grupo. Berilio, magnesio, calcio, aquí falta una A, calcio, estroncio, bario y radio. Su número de oxidación es +2. El zinc y el cadmio también tienen número de oxidación +2, pero no pertenecen al grupo 2 de la tabla periódica. Ahora, por ejemplo, el hierro tiene número de oxidación +2 y +3. ¿En cuál de ellos el hierro tiene número de oxidación +2 y en cuál tiene +3? Recordemos que la suma de los números de oxidación en un compuesto, si es neutro, tiene que ser igual a 0. Entonces, si el oxígeno, de acuerdo a las reglas del número de oxidación, el oxígeno es -2, aquí el hierro es +2. Ahora en este compuesto, Fe2O3, si el oxígeno es -2 y yo tengo que multiplicar ese número de oxidación por el número de veces que encuentro ese elemento en el compuesto, entonces yo tendría allí -6. Así que para yo hallar el número de oxidación del hierro, tiene que ser tal que al multiplicarlo por 2 me dé +6. Así que aquí el número de oxidación del hierro es +3. Entonces me da +3. 3 por 2, 6. Entonces aquí sería +6 y aquí -6. Y así tengo mi compuesto neutro. Ustedes están viendo cuando yo paso las láminas.
Sí, señora. Sí. Ah, bien, gracias. Bien, nosotros encontramos en general tablas con el número de oxidación de los metales y pues así es más fácil aprendernos estos números de oxidación para poder formular los compuestos químicos. Para construir los nombres, disculpen, es que está aquí mi hijo en la oficina conmigo hoy. Bien, para escribir los nombres de los distintos compuestos inorgánicos, primero vamos a mencionar que existen 3 tipos de nomenclaturas para los compuestos inorgánicos. La nomenclatura que se llama de composición o estequiométrica, la nomenclatura de adición y la nomenclatura de sustitución. La nomenclatura de composición, ¿en qué consiste? En usar prefijos multiplicadores para especies simples o complejas. Nosotros estamos familiarizados en utilizar los prefijos simples, como di para referirnos a 2, tri para 3 y así sucesivamente. Di, tri, tetra, penta, hexa. Ese prefijo es el prefijo simple. También existen unos prefijos que son llamados complicados y en general se emplean en la química de coordinación. Bis, tris, tetraquis, pentaquis. Entonces nosotros en la nomenclatura que aprendemos al nivel de colegio no utilizamos los prefijos multiplicadores complicados. Disculpe, profesora, creo que ya no se ven las diapositivas por alguna razón. ¿Ya no las está viendo? Vamos a ver qué pasa. No, no, señora. Aquí. Pantalla. Listo, ya se ven. Gracias. Ya se ve. Listo, gracias. Pero no sé por qué ahora. Ah, esta de la que estaba hablando, antes la veían. Antes no, pero ya aparece. Ya, bien. En la nomenclatura de composición, de acuerdo a las sugerencias de la UPAC desde 2005, lo que se sugiere es que para las especies homoatómicas utilicemos los siguientes nombres. Por ejemplo, el oxígeno sabemos que su fórmula O2 la debemos llamar dioxígeno. El azufre, que es S8, octaazufre. Para el hidrógeno sería dihidrógeno. Otra sugerencia de la UPAC es que cuando vamos a escribir el nombre de un ion, escribimos el nombre y entre paréntesis se escribe su número de oxidación, colocando después del número el signo del número de oxidación. Hay unos nombres que por tradición todavía la UPAC acepta que nosotros utilicemos. Por ejemplo, para el trinitruro, acepta que se use el nombre de acida. Para el fosfuro, para el dicarburo, acepta que se use el acetiluro. ¿Cómo vamos a formular los compuestos inorgánicos? Bien, la formulación depende también de la formación de esos compuestos. Nosotros sabemos que cuando un metal se combina con oxígeno, se forma un óxido básico. Ese óxido básico, cuando se combina con agua, forma un hidróxido, que nosotros comúnmente llamamos base. Cuando un no metal se combina con oxígeno, lo llamamos óxido ácido.
Cuando ese óxido ácido se combina con agua, obtenemos un ácido oxácido. Y cuando un ácido oxácido se combina con un hidróxido, obtenemos una sal oxisal. Un peróxido lo obtenemos cuando un óxido básico se combina con oxígeno, un hidruro metálico cuando un metal se combina con hidrógeno, y un ácido hidrácido lo obtenemos cuando un no metal se combina con hidrógeno, obtenemos un hidrácido. Y ese hidrácido más agua se obtiene un ácido hidrácido. Hay una regla general para la formulación. La primera es que se escriben en primer lugar los elementos más electropositivos. Luego se escriben los elementos electronegativos y tenemos que recordar que siempre los compuestos son eléctricamente neutros. Para nosotros recordar cuál elemento es más electropositivo o más electronegativo que otro, entonces lo que sugerimos es siempre recordar, llevar esta trayectoria para nosotros siempre tener presente en qué extremo se encuentran los elementos electronegativos y en cuál extremo se encuentran los electropositivos. La nomenclatura de composición, que también es llamada estequiométrica, como su nombre lo indica, se basa en la composición de las sustancias. Y los nombres de los componentes pueden ser elementos, iones o entidades compuestas, se indica junto con los prefijos multiplicadores. Vamos a revisar algunos ejemplos. Por ejemplo, para los compuestos binarios del hidrógeno. Hidrógeno más metal, recordemos que se obtiene un hidruro metálico. Entonces, si vamos a utilizar los prefijos multiplicadores, aquí en este caso, el calcio con el hidrógeno, como el hidrógeno tiene número de oxidación más 1, entonces aquí debajo de la A no vamos a tener ningún número porque el 1 nosotros no lo escribimos, y el calcio, como tiene número de oxidación más 2, va a ser el subíndice en el hidrógeno. Y por eso recibe el nombre de dihidruro de calcio. Entonces, como ustedes aquí se dan cuenta, siempre estamos utilizando el prefijo para el subíndice del hidrógeno. Cuando tenemos un hidrácido más agua, obtenemos el ácido hidrácido. Algo que tenemos que tener presente, por ejemplo, que cuando nos vamos a referir al ácido hidrácido, lo llamamos cloruro de hidrógeno, pero si se encuentra en solución acuosa, lo llamamos ácido clorhídrico. Entonces, cuando tenemos estos hidrácidos, solo va a recibir el nombre de ácido terminado en hídrico cuando se encuentre en solución acuosa. La UPAC acepta los siguientes nombres de iones derivados de hidruros binarios. Estas son recomendaciones de la UPAC desde 2005. Entonces, todavía es aceptado que a este ion se le llame amonio, que utilicemos todavía el nombre de amida, imida, acida, oxonio, hidróxido, hidrógeno, o aquí lo llamamos sulfuro. Cuando obtenemos un óxido metálico, que lo llamamos también óxido básico,
Entonces siempre vamos a iniciar con la palabra óxido, seguido del nombre del metal, y al nombre del metal le va a anteceder el prefijo multiplicador, de acuerdo al subíndice que tenga en cada compuesto. Y esto se cumple tanto para los óxidos metálicos como para los óxidos no metálicos. Para los óxidos no metálicos, nosotros tenemos la costumbre, sobre todo cuando se refiere a los elementos del grupo 17, a escribir primero el halógeno y luego el oxígeno. Pero como los halógenos son más electronegativos que el oxígeno, la forma correcta de escribirlo es como se encuentra en la tabla de la izquierda. Aquí en la tabla de la derecha estoy colocando las dos formas. Pero recordando que lo que se sugiere es que se vaya migrando a la estructura en la que el elemento más electronegativo se escriba después del electropositivo. Mayor número. 2 no. Para las sales binarias, que se forman cuando se combina un metal con un no metal, ¿cómo se nombra? Vamos a escribir primero el nombre del no metal terminado en uro y vamos a utilizar el prefijo multiplicador dependiendo del subíndice que se encuentre en cada uno de los elementos. Entonces aquí tenemos el trifluoruro de hierro. Aquí tenemos el difosfuro de calcio. En este caso, aquí justo los elementos que estoy usando, estos últimos, en este ejemplo, el zinc, el litio, el calcio, ellos tienen un solo número de oxidación. Entonces, aquí, por eso no colocamos su número de oxidación entre paréntesis. Por ejemplo, el difosfuro de calcio, aunque el calcio tenga aquí este subíndice 3, aquí nosotros lo estamos colocando delante del nombre del calcio. La nomenclatura de adición. La nomenclatura de adición es una nomenclatura un poco más compleja que la anterior porque es poco usada. Esta forma de nombrar considera un átomo central al que se unen los demás átomos, como si esos fueran ligandos. Entonces, aquí yo tengo un ácido que en general la fórmula clásica de nombrarlo es ácido bórico. Pero cuando yo voy a utilizar la nomenclatura de adición, yo voy a considerar un átomo central. Mi átomo central en este caso es el boro. Y aquí dice, el nombre dice trihidróxido de boro. Porque realmente, aunque yo lo esté escribiendo de esta manera, H3, BO3, yo lo estoy escribiendo, lo estoy formulando de esta manera, pero realmente la estructura de este compuesto es como su nombre en la nomenclatura de adición me lo indica. Aquí dice trihidróxido de boro. Entonces realmente el boro va a estar unido a 3 grupos hidróxido. Para el siguiente ejemplo que tengo aquí, que es una sal ternaria, se llama trióxido clorato de hierro. Entonces, la ventaja que tiene la nomenclatura de adición es que me da mayor información de la estructura de los compuestos.
Los átomos considerados ligandos se deben nombrar por orden alfabético y usando los prefijos numerales y no se usan los números de oxidación. Un grupo de compuestos que son fáciles de nombrar son los hidróxidos. Porque simplemente lo que yo tengo que es usar prefijos multiplicadores para referirme a los compuestos que yo llamo, o el grupo que yo llamo ligando. Por ejemplo, aquí el átomo central es el hierro. Y al hierro están unidos dos grupos hidróxidos. Como son dos grupos hidróxidos, entonces por eso es que se antecede el prefijo multiplicador di. Una forma de ver la diferencia entre lo que llama la yupa, que es el nombre vulgar, y el nombre de adición. El nombre vulgar aceptado. El H2SO4, que es muy conocido, nosotros lo llamamos ácido sulfúrico. La fórmula y la forma en que nosotros estamos acostumbrados a escribir el ácido sulfúrico es H2SO4. Pero realmente la forma, la estructura de ese compuesto sería como me lo indica el nombre de adición, que es dihidróxido, dióxido, azufre. Mi átomo central, en este caso, es el azufre. Dice dióxido de azufre, para indicarme que el azufre está unido a dos oxígenos. Y dihidróxido porque además el azufre está unido a dos grupos hidróxidos. Entonces, esta nomenclatura es la que deberíamos comenzar a colocar en práctica. Dihidróxido, dióxido, azufre. Aunque la IUPAC todavía acepta que nosotros utilicemos los nombres de la nomenclatura tradicional. La nomenclatura de los oxoaniones. Entonces, ¿qué es un oxoanión? Es una especie química, es un ion que está cargado negativamente y que dentro de su estructura contiene oxígeno. Se comienza el prefijo indicador del número de grupos oxo, se da el nombre del elemento acabado en ato y se indica entre paréntesis el número de oxidación en numerales romanos o la carga del ion con un signo negativo. El CO3 menos 2, entonces se llama trióxido carbonato 2 y como es negativo se coloca luego del número. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Un momento, ya te la escribo, espera. Aquí, cuando tengo el ácido bórico, que es el nombre tradicional, cuando el ácido bórico pierde un hidrógeno, me queda esta especie y se llama dihidróxido oxidoborato 1 menos. Y así está también el ejemplo para los demás ácidos cuando tienen la pérdida de un hidrógeno. ¿Qué haces? Ay, ¿por qué no la sé? Los compuestos ternarios oxosales, ¿cómo se nombran? Con la nomenclatura de adición y con números de carga. ¿Qué haces? Ya te la pongo un momento.
De las sales que tengo aquí en esta tabla, unas que son comunes son el sulfato férrico y el fosfato de calcio. Esos serían los nombres en la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura de adiciones, tetraoxidosulfato 2. Entonces, este primer número que estoy indicando entre paréntesis me está indicando el subíndice que aparece en el catión. Tetraoxidosulfato 2 de hierro 3. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y aquí el número 3 se refiere a la valencia, al número de oxidación del hierro. ¿Qué haces? Un momento, Emanuel. ¿Qué haces? A nivel del bachillerato, ¿Qué haces? no se acostumbra ¿Qué a haces? formular los compuestos a las sales múltiples. Un momento. ¿Qué se, ya te la doy un momento. ¿Qué se pretende con estas recomendaciones? Que no sé por qué no está funcionando. Pues bien, en primer lugar es adoptar criterios lógicos. Es lo que pretendía o que pretende la IUPAC a partir de 2005. Que se trate de conciliar la nueva nomenclatura con la que realmente se está usando, de no usar nomenclatura errónea y de establecer una relación entre los datos y las preguntas de los ejercicios. ¿Qué se recomienda? ¿Qué tipo de nomenclatura usar para qué tipo de compuesto? Entonces, adoptar la nomenclatura de composición para las combinaciones binarias e hidróxidos, renunciar a la opción de nombrar los compuestos binarios escribiendo el número de oxidación entre paréntesis y recurrir a la nomenclatura tradicional para nombrar los oxoácidos y oxosales. Ya que esta última recomendación que dan es porque la nomenclatura de adición les causa más confusión a los estudiantes. Entonces, lo que se recomienda es de que se pueda continuar utilizando la nomenclatura tradicional solo para los oxoácidos y oxosales. En esta tabla tengo algunos ejemplos de lo que se recomienda. Entonces, para este óxido, el segundo bajando en esta tabla, en la nomenclatura tradicional yo lo llamaría óxido férrico, pero lo que me recomienda la IUPAC es que lo llame trióxido de dihierro. Para el HCl, su nombre es monocloruro de hidrógeno. SF6, hexafluoruro de azufre. Este compuesto, en la nomenclatura tradicional, yo lo llamaría bromuro de plata y la recomendación es que se llame monobromuro de plata. Igual para PBS, yo lo llamaría sulfuro plumboso, pero su nombre es monosulfuro de plomo.
Como la recomendación para los oxoácidos y las oxosales es utilizar la nomenclatura tradicional de oso y ico como sufijos terminales y como prefijos el hipo y el per. Y esto se recomienda tanto para los oxoácidos como para las oxosales. ¿Qué se desaconseja hacer? Nombrar los óxidos no metálicos como anhídridos y utilizar la nomenclatura tradicional en compuestos binarios e hidróxidos. Nombrar compuestos binarios con el número de oxidación entre paréntesis y utilizar la nomenclatura sistemática para oxoácidos y oxosales. Estas tres últimas sugerencias es lo que más se recomienda que no se haga. Bien, para terminar, no me queda más que agradecerles su asistencia. Si tienen alguna duda, me pueden escribir al chat. O me la pueden decir